si me veo o no me veo, casi nada. Ahí se ve mucho más. Ya, esta era la historia de... Osito. Decía... Da miedo, pero espérate el desarrollo. Ya, po. Ya, que me da risa. Ya, po. Tómate la cámara. Era un osito. Un osito muy peludo. Muy peludo. Lo siento. Ya, po. Ya, po. Es que no me estoy destapando ya. Ay, no, mira. Mira cómo me deja. Cómo me da hueá. Ya, grábame tú. Era un osito muy peludo que vivía en el parque, en la plaza de Maipú. Cerca de la nicha. Sí, cerca de donde vive la nicha. Entonces, era un osito peludito. Y que un día fue a la casa de la mamá. De la mamacita peluda. La mamacita peluda estaba viendo un programa que se llamaba M. Y que le asustaba a las niñas porque eran de terror. Y las niñas decían, Masati, si quieren ir de mi Masati. Y el osito peludo quedó traumado. Entonces se fue y se ahorcó de la M de McDonald's. Entonces cada niña que come una papa de McDonald's la tira por el water. Y su cara la fríe en la papa frita, donde se fríe la papa frita. Y después sus cuerpos los hace hamburguesas, porque a él lo mataban para hacer hamburguesas. Ya, eso. Ya, imaginación. Ya, te toca. Otra. Pero es que no se me ocurre nada. No importa, ya, otra. Yo también tampoco. Ay, me picaron la lima encima. Ya, el osito. Ten cuidado con el osito que se te puede aparecer. Pucha, es que de verdad no se me ocurre nada. ¿Qué puede ser? Con un payaso. No. Entonces, no. Ya, pues. No sé nada. Con... Oh. Ya, pues. Que sea... Con cualquier cosa. Pero que sea chistosa. Nah, yo ya conté una historia, la del osito daba miedo. Ay, ya, pues eso es la historia de terror. Ya, yo tengo una. Era muy repetida, pero no importa. Había un caballero que se llama... Bueno, era un niñito que se llamaba Jeff. ¿Te suena? Ya, pero que no me sé la historia, ayuda. Ya, pero no importa cómo te la sepas. Ya, y la cosa es que después comía a la gente. Pero es que no me sé. No, que su papá lo abandonaron. Ah, sí, los papás lo abandonaron en la casa de ellos. Nunca volvieron. Le dijeron que iban a comprar pan. Y que eso nunca fue, señores. Nunca. Porque se fueron y se escaparon porque él era deforme. Y tenía... Ay, no, con las cuatro mangas ya. Y él después... Él escribía historia con un libro.
con tinta y con pluma. Entonces, un día se le acabó la tinta. ¿Y qué? ¿Y qué hizo? Entonces, como vivía en el bosque, fue como al pueblo a ver a la gente y se la llevaba a su casa y le sacaba la sangre y se la comía. Y después hacía una historia con la sangre. Y así, bueno, así concluye esta historia, que ahora va a buscar a todas las niñas porque él era un violador. La mea modificación. Tengo otra. Esta es la historia de Emily. Emily. Una niña que la mataron los papás. Porque los papás en esa época, que Jeff y Emily eran amigos. Entonces, los papás se fueron de parranda. Los dejaron abandonar. Entonces, no, a Emily la mataron, no la dejaron abandonar, no le querían embarrar la psique. Así que la dejaron abandonada. No, la mataron, sí. Y le cortaron el cuello, después la ahorcaron y después le enterraron un cuchillo por el... ¿Cómo le iban a marcar si no tenía cuello? No, porque le cortaron un poquito nomás. Y después la ahorcaron, después le enterraron un cuchillo por la guata. Pues la vieron. Ya, sí, ya, bueno. La mataron bien matada.